parece? Vamos a ver que, pues sus compañeros, yo creo que los que ya entraron, entraron y los que no van a entrar, pues ya no van a entrar, ya agarraron el puente. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que lo que vamos, o lo que estamos haciendo en este tercer parcial? No. No, sí, ya es el tercer parcial. En este tercer parcial es precisamente ver las rutas metabólicas, metabolismo, que se encarga de degradar o sintetizar cosas. ¿Se acuerdan que dentro del metabolismo podemos degradar y eso se llama catabolismo? O podemos sintetizar y eso se llama síntesis. Entonces, todas las reacciones químicas que suceden en un ser vivo, pues es lo que estábamos viendo como metabolismo. Obviamente, para poder estudiarlo, para poder clasificarlo, para poder analizar todas las rutas, todas las reacciones, pues no estudiamos las reacciones por separado, no analizamos esta por separado y luego esta y luego esta y luego acá. Hay una serie de rutas que se complementan, que están uniéndose unas reacciones con otras y se hacen diferentes rutas, como la ruta de la glucólisis, que habíamos mencionado que degrada una molécula de glucosa para formar dos moléculas de piruvato, con la obtención de 2 ATPs y 2 NAT reducidos. Y que en organismos en presencia de oxígeno, el piruvato se iba a transformar en acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A iba a entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs pues era una serie de ocho reacciones cíclicas que lo que nos daba era que ese grupo acetilo, porque el piruvato que tiene 3 átomos de carbono, pierde un CO2 al convertirse en acetilcoenzima A y entonces esos 2 átomos del piruvato formando acetilcoenzima A van a salir como CO2 aquí y aquí y que la oxidación de acetilcoenzima A nos va a generar NAT reducido y FAT reducido. Habíamos mencionado que por cada molécula de acetilcoenzima A formamos 3 NAT, aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 3 NAT reducidos y un FAT reducido. Y que también por cada molécula de acetilcoenzima A íbamos a formar en términos energéticos una molécula de GTP. GTP era el hermano del ATP, entonces es energía. Hasta aquí hemos visto las rutas metabólicas. También habíamos visto que el piruvato en ausencia de oxígeno no puede convertirse en acetilcoenzima A. El piruvato en ausencia de oxígeno, para que las células que no están en presencia de oxígeno puedan degradar todavía más glucosas, reoxidan al NAT que se está formando al convertir el piruvato y entrar a las fermentaciones, a la fermentación láctica o a la fermentación alcohólica. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Sí. de eso sí. Ok, entonces la pregunta era porque habíamos analizado en las pequeñas preguntas que por cada acetilcoenzima, ¿cuántas vueltas en el ciclo de Krebs? Pues una. Que por cada acetilcoenzima, ¿cuántos NAT reducidos? Pues que 3. ¿Cuántos FAT? Pues que 1. ¿Cuántos GTP? Pues 1. ¿Cuántas reacciones de óxido reducción? Bueno, pues aquí hay una, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. Y entonces así estábamos analizando y la pregunta que les estaba haciendo para examen era, en términos generales, ¿cuántos NAT reducidos y FAT reducidos se formaban a partir de una molécula de glucosa? Esa era la tarea que les había dejado. ¿Alguien la hizo? Son 10 NAT y 2 FAT. 10 NAT, dice su compañera, y 2 FAT. ¿Están de acuerdo con Fernanda? Creo que de hecho Fernanda lo había contestado antes de irnos de receso. ¿Están de acuerdo con Fernanda? Fernanda, ¿nos puedes explicar de dónde dices 10 NAT, 2 FAT? Sí, justo lo que decía, en la glucólisis se dan 2 NAT y no, primero en la glucosa 2 ATP, 2 NAT, después el piruvato 2 NAT y
6 NAD en la 2-acetilcoenzima A y de ahí 2 FAD. Sí, no sé si lo expliqué bien, pero así es como lo entiendo. Pues ahora vamos a preguntarle a Josué Alvarado si le quedó claro lo que dijo su compañera Fernanda. O alguien en particular dijera, no, pues yo no la entendí. O yo no supe de dónde salen los 10 y los 2. Yo más o menos lo entendí. Más o menos, José. Jesús Enrique, ¿le quedó claro? No, profesora, ¿lo podría repetir de favor? A ver, Fernanda, expláyate. Es que no sé explicarlo bien, profa. De la glucosa Sí, nos va a dar, sabe. nos va a dar 2 ATP. Y después, con la glucólisis, nos va a dar 2 NAD. De ahí, el piruvato nos va a dar 2 NAD. Después, las 2 acetilcoenzima A nos va a dar 6 NAD. Y después ahí vienen los 2 FAD. Y ya. Ok, Fernanda. Una pregunta, Fer. Eso, como me contestaste tan rápido la sesión pasada, traes una hojita de apunte, tú estás estudiando, ¿cómo se llama? Estás estudiando, ¿cómo le llamamos a esto? Auto, ya se me olvidó el nombre. ¡Ah! Les digo que sean autodidactas, ándale, autodidactamente o... Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque sí me lo estás diciendo el número correcto, pero siento que te estás trabando con la explicación y el por qué. Si entendemos de dónde sale, entendemos y sabemos explicar, pero vamos a explicarlo y es correcto los números. Fíjense bien lo que dice. La pregunta fue, hasta donde hemos visto que es el ciclo de Krebs, ¿cuántos NAT y cuántos FAT se están produciendo por cada glucosa? Espero que todos tengan sus apuntes a la mano porque va a pasar la explicación y obviamente para la explicación pues no voy a repetir de dónde sale el GTP y el ATP y todo eso, ¿no? Ok, fíjense bien. Por cada molécula de glucosa habíamos mencionado que se va a oxidar la glucosa para formar 2 moléculas de piruvato, pero que en estas reacciones, en esta reacción de óxido-reducción, van a generarse una molécula de NAT reducido por cada molécula de gliceraldehído, ¿se acuerdan? Y en esta reacción se genera un ATP, bueno, aquí un ATP y aquí otro ATP por cada molécula de gliceraldehído. Entonces, el rendimiento neto por cada molécula de glucosa hasta piruvato son 2 ATPs y 2 NAT reducidos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Ahora, habíamos mencionado que por cada piruvato para convertirse en acetilcoenzima A, iba a convertirse a través de este complejo multienzimático y que al final la reacción total, el piruvato se descarboxilaba, se le quitaba este CO2 y a este grupo acetilo que se quedaba se le iba a pegar la coenzima A. La coenzima ASH se le pega a este grupo acetilo que me queda de quitarle este CO2 al piruvato. Pero esa reacción es una reacción de óxido-reducción y entonces al transformar cada molécula de piruvato a acetilcoenzima A se va a formar un NAT reducido. Entonces, hasta el momento, ¿cuántos acetilcoenzimas tengo y cuántos NAT totales tengo? Si hago la transformación de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Dos? ¿Dos qué? 2 piruvatos a acetilcoenzima A. Ajá, cuando paso la acetilcoenzima, perdón, cuando paso el piruvato a acetilcoenzima A, pues formo 2 acetilcoenzima A. ¿Cuánto NAT reducido llevo hasta ahí? Gracias. ¿Cuántas moléculas de NAT reducido voy formando hasta ese momento, muchachos? Si yo convierto esos 2 piruvatos a acetilcoenzima A.
¿4? Hasta el momento llevaría 4. Ok. Ahora, por cada molécula de acetilcoenzima A en esa ruta cíclica, pues cada molécula de acetilcoenzima A me da 1, 2 y 3 moléculas de NAD y 1 de FAT, reducidos obviamente, y un GTP. Entonces, haciendo la analogía de las preguntas, rendimiento neto de NAD reducido, FAT reducido y GTP o ATP, ¿cuánto me da la glucosa? En toda esta ruta, si yo oxido la glucosa hasta CO2, como sale aquí en el ciclo de Krebs, la glucosa, ¿cuánto NAD reducido, cuánto FAT reducido y cuánto ATP neto me está produciendo? NAD son 10. Ajá. FAT son 2. GTP también son 2. ¿Cuál otro dijo? ATPs. ATPs. Serían Ajá. 2 ATPs de la Son glucosa. los 4 que llevamos de un inicio, ¿no? Ok, hasta el momento estoy de acuerdo en que son 10 NAD reducidos, 2 FAT reducidos, y habíamos mencionado que el GTP pues es el primo, más bien es el hermano del ATP, entonces voy a hacer similar GTP al ATP. ¿Cuántos ATPs por cada molécula de glucosa hasta el momento yo estoy obteniendo, muchachos? ¿6? ¿Por qué 6? ¿De dónde salen los 6? Si de glucosa, piruvato, rendimiento neto son 2, y aquí estoy obteniendo 2, ¿de dónde salen los 6? Ay, perdón, son 4. ¿Verdad que sí vio? Ok, entonces ahora sí. ¿Cuántos ATPs? 4. 4. ¿Cuántos NAT reducidos? ¿Cuánto FAT reducido? 10 NAD y 2 FAT. Ok. Fíjense, muchachos, hasta el momento hemos visto todo este montón de reacciones que se las van a tener que aprender para su examen. No nada más las reacciones, sino también los cofactores, sino también los resultados, productos, sustratos y sobre todo las enzimas. Pero les estamos platicando todo este show nada más por 4 ATPs, pues como que no vale la pena hablar todo eso para que una célula obtenga 4 ATPs. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en qué lugar? A ver, ahora sí, esto es pregunta de examen. Oscar Hernández, ¿en qué lugar de la célula se lleva a cabo la glicólisis, Oscar? Oscar. ¿Andas por ahí, Oscar, o ya te fuiste a comer? Díganme si ya se fueron a comer, muchachos, yo también para irme a comer. No, aquí estamos. Ah, perfecto. Entonces, a ver, los que estamos, ¿en dónde se lleva a cabo la glicólisis, muchachos? ¿En el citoplasma? En el citoplasma. En el citoplasma, muchas gracias. ¿Y el ciclo de Krebs en dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. En la mitocondria, específicamente, ¿en qué lugar de la mitocondria? En la matriz. En la matriz mitocondrial, exactamente. Les habíamos dicho que todas estas reacciones se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, excepto una, que es de pasar el succinato a fumarato, porque la enzima está sí en la mitocondria, en la membrana interna de la mitocondria. Bueno, entonces, les vuelvo a decir, todo ese montón de reacciones que vimos, o que hemos visto, pues como para que nada más obtener 4 ATPs, como que no vale la pena. En la mitocondria se lleva a cabo, y es el tema que ahorita vamos a ver, en la mitocondria se lleva a cabo una serie de procesos que conocemos como cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En esa cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que también sucede en la mitocondria, es el lugar o las reacciones que se llevan a cabo para obtener la mayor cantidad de ATPs. ¿Por qué y de dónde vamos a obtener la mayor cantidad de ATP si ya los carbonos de esta glucosa ya se fueron como CO2? Precisamente al formar el NAT reducido y el FAT reducido,
Esos, recuerdan ustedes que son cofactores que vienen y provienen de las vitaminas. Nosotros tomamos las vitaminas de los alimentos, las procesamos y las formamos como NAD y FAD. Entonces, como ese NAD y FAD están reducidos, hay que reoxidarlos. Pero esa reoxidación del NAD y el FAD que sucede en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa nos trae como ventaja o como consecuencia en la mitocondria, que se llama la mitocondria, nos trae como ventaja la producción de mucho ATP. Entonces vamos a ver que no nada más se forman a partir de una molécula de glucosa 4 moléculas de ATP, se van a formar más o menos entre 38 y 36, dependiendo de su libro que estén hablando, pero son 38 ATPs. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo la célula obtiene la mayor cantidad de energía en forma de ATP al momento de reoxidar estos NAD o esos 10 NAD que se están formando y ese FAD que se está formando en estas reacciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el día de hoy cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Vamos a ver cómo son los cambios de energía de tal manera que se lleven a cabo esas reacciones. ¿Qué significa fosforilación oxidativa, inhibidores, etcétera, etcétera, etcétera? Algo que quiero recordarles, muchachos, es que esto, a partir de que se forma el piruvato acetilcoenzima A, es en organismos aerobios, en presencia de oxígeno. Ajá. El aceptor final de electrones para formar ATP, el aceptor final de electrones que se están pasando en esta cadena respiratoria es el oxígeno. Entonces, el ATP, la formación de ATP es un proceso de fosforilación. Como el oxígeno es el que obtiene como el aceptor final de electrones, por eso se llama fosforilación oxidativa. Acá en la glicólisis formábamos ATP, pero esa fosforilación o esa formación de ATP, el oxígeno no estaba involucrado. Por eso acá la fosforilación se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Y aquí la formación de ATP sí se conoce como fosforilación oxidativa, porque el aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí. Sí, profe. Gracias. Estoy tomando mi agüita para que no se seque mi garganta. Entonces, pues vamos a... Antes de comenzar con todas esas... transporte de cómo se reoxida ese NAD, cómo pasa ese hidrógeno, bla, 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 necesitamos tomar en consideración un concepto que se conoce como potencial óxido-reducción. Ese potencial de óxido-reducción que en la química está, o en física, donde ustedes analicen potencial de óxido-reducción, está considerado como esta épsilon y las unidades son volts. ¿Qué es lo que mide el potencial de óxido-reducción? Literalmente mide la capacidad de una sustancia química para donar o para aceptar electrones. Ajá. Entonces, recuerden ustedes que cuando estábamos hablando que una molécula se oxida o se reduce, lo podíamos ver desde el punto de vista de ganar o perder oxígenos, ganar o perder hidrógenos, pero también ganar y perder electrones. Entonces, aquí, en esta cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ya vamos a hablar de la transferencia de electrones. Entonces, en las reacciones habíamos visto que en una reacción de óxido-reducción generalmente se libera energía. Es lo que estábamos viendo, por ejemplo, acá. Nosotros vamos a hacer una reacción de óxido-reducción, se libera energía de tal manera que se aprovecha para otra situación. Entonces, nosotros en química, física, en la materia que analiza potencial de óxido-reducción, podemos analizar el cambio de energía que se lleva a cabo en la reacción, precisamente analizando el potencial de óxido-reducción de las sustancias químicas que están participando. Ya hemos visto cómo podemos sacar el delta G de una reacción, o sea, analizando la
la constante de equilibrio, la concentración de los reactivos y bla, bla, bla. La constante de los gases, la temperatura y demás. Pero otra forma de sacar el delta G de una reacción es precisamente con esta reacción o con esta ecuación física. Esa ecuación donde nos dice que el delta G es igual a menos N, donde N es el número de electrones que se están transfiriendo de un lado a otro. F, que es la constante de Faraday que mide 23.062 calorías por volts. Y el delta epsilon, que el delta epsilon no es otra cosa más que el diferencial del potencial de oxidorreducción. Recuérdenme ustedes, por ejemplo, si yo inicialmente tengo esta más B, recuérdenme qué significa colocar este B con el signo positivo, muchachos. ¿Es un ion? Que es un ion, ¿qué carga tiene? Positivo. ¿Qué significa que tiene esa carga positiva? Desde el punto de vista de neutrones, protones, electrones. Desde el punto de vista de electrones es que le falta uno. Le falta un electrón o le sobra un protón, ¿no? Ajá, efectivamente. Pues al final de cuentas los protones se mantienen en el núcleo, según lo que nos dicen los químicos. Entonces lo que se fue o lo que se va es el electrón, entonces le falta un electrón. Ok. Inicialmente tenemos esto y esto, y después de la reacción tenemos esto y esto. ¿Me quieren recordar quién se oxida y quién se reduce, por favor? Los escucho, muchachos. Se oxida A y se reduce B. Se oxida A y se reduce B. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, no sé si todos están de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo con su compañero. ¿En qué sentido? Pues obviamente A, estoy viendo que al final de la reacción aquí tenía la misma cantidad de protones, electrones, y al final de la reacción está perdiendo ese electrón. Entonces, lo cual se está oxidando. Y esa reacción de oxidación en esta molécula A, dijimos que en una reacción, si hay alguien que se oxida, pues hay alguien que se reduce. Y entonces ese se está oxidando, pues lógicamente B se está reduciendo. ¿Cómo saco entonces el diferencial de potencial de oxidorreducción? El delta epsilon es igual a la potencial de oxidorreducción de quien se oxida menos el potencial de oxidorreducción que se reduce. Por ejemplo, en esta reacción sería el delta epsilon igual a el potencial de A menos el potencial de B. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, sí. Ok, anoten sus datos, sus cálculos, sus fórmulas, lo que ustedes quieran. Cuando nosotros estamos hablando, recuérdenme, ¿se acuerdan de quién es esta molécula? C6H12O6. Glucosa. Ajá, la glucosa. Cuando estamos hablando que una glucosa se oxida hasta CO2 y agua, en ese metabolismo oxidativo, habíamos mencionado que esa molécula de glucosa nos iba a dar rendimiento de 10 NAT, 2 FA, aquí serían 4 ATPs, ¿de acuerdo? 4 ATPs. Esa sería la cantidad de moléculas que se me están generando al oxidar una molécula de CO2. Sin embargo, cuando nosotros estamos mencionando que para que ese NAD y ese FAT se reoxiden, en esa consecuencia de reacciones que vamos a ver que se llama cadena respiratoria, el aceptor final de esos electrones de esa reoxidación del FAT y el NAD es el oxígeno. Si nosotros analizáramos esa transferencia de electrones del NAD, del FAT hacia el oxígeno, pues podríamos hacer una escala analizando los volts. Generalmente el oxígeno tiene un potencial de oxidorreducción de 0.8 volts y generalmente el NAD en estado reducido tiene un potencial de oxidorreducción de menos 0.4 volts. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Sí? Ahora díganme, de acuerdo a la ecuación anterior, ¿me quieren decir cuánto sería el delta G al pasarle el NAT? Porque dijimos que el aceptor final de los electrones es el oxígeno. ¿Cuánto es el delta G cuando el NAT se reoxida y le pasa al oxígeno los electrones? ¿Cuánto tiempo quieren que les deje? Les doy, no sé, pues al primero que lo saque está bien. Les dejo eso de trabajo, por favor. Ahí, a ver, sácalo. Quiero que no me digas si es positivo o negativo, solo quiero que lo saques. Si quieres, ecuación. Ahí está. 18.400, bla, bla, bla. ¿Alguien más? Vamos a ver. Tal vez porque no les dije, ¿verdad? Pero se pasan 2 electrones. ¿Qué es contra los 2 electrones? Entonces, ¿cuánto nos da? Del NAT, 18.49. Vamos a ver si es cierto. Según mis cálculos, sería menos 55.348.8 calorías. Este número 2 es la cantidad de ¿cómo se llama? De electrones. Esa es la constante de Faraday que por default la tenemos. Y este 1.2 es el diferencial de menos 0.4 menos 0.8. Tienes razón, maestra. Ya vi. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense bien la cantidad de menos 55.348.4 y obviamente son calorías porque pues esto se va con esto, ¿verdad? Y el delta G pues son calorías. ¿Recuerdan ustedes cuánta energía necesito para formar una molécula de ATP? Son 7.300. 7.300 calorías, exacto. ¿Cuántos ATPs podría yo formar con ese delta G? 7. 7 ATPs. Fíjense muy bien, muchachos, si nosotros tuviéramos o la célula tuviera esa oportunidad de pasarle el NAT directamente los electrones al oxígeno, se libera esta cantidad de energía. Y como dice el compañero, pues tal vez podría formar 7 ATPs. Sin embargo, y eso no sucede así, si soltamos esos electrones directamente al oxígeno y liberamos esa tal cantidad de energía, pues es una energía que literalmente quema la célula o quemaría la célula. Sí, es mucha energía liberada y la célula no podría aguantar con tanta energía porque obviamente esa es una molécula que se puede oxidar en un momento dado, pero si analizan en un momento dado, pues no nada más hay una molécula pasando los electrones. Hay muchísimas moléculas pasando los electrones al mismo tiempo y entonces no sería nada más menos 55.000, serían millones de cantidad de energía que se estarían liberando y la célula biológicamente no podría aguantar, termodinámicamente también no podría aguantar esa cantidad de energía. Entonces la célula lo que ideó, bueno, la célula o la evolución de la vida, lo que se hizo fue tener intermediarios que pasaran los electrones del NAT hacia otra molécula y luego hacia otra molécula y luego hacia otra molécula y al final al oxígeno, de tal manera que al pasarlos así sucesivamente por etapas, pues la cantidad de energía que se estaba liberando no es tan fuerte de tal manera que no nos queme a la célula. Bueno, eso recordándoles. Entonces, bueno, esto pues ya lo saben, ¿no? De agentes reductores, agentes oxidantes, quién se oxida, quién se reduce. Entonces, ese NAT al pasar los 2 electrones al oxígeno, les vuelvo a decir que se quemaría demasiado la célula. Entonces, evolutivamente la vida ideó que el NAT le pasara esos electrones a un
compuesto que ahorita voy a llamar A, y que luego ese compuesto lo pasara al B y luego al C y así sucesivamente de tal manera, ahí está, ¿no? De tal manera que al final sí iba a llegar al oxígeno. Sin embargo, la liberación de energía en estas etapas, pues es sí suficiente para formar ATPs, pero no tan agresiva para quemar a las células, ¿de acuerdo? Entonces, esos componentes o esos intermediarios de pasar los electrones del nada hasta el oxígeno son los componentes de esto que conocemos como cadena respiratoria. Específicamente son proteínas transmembranales que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Ajá. En la membrana interna de la mitocondria nosotros tenemos proteínas, algunas transmembranales como esas. Transmembranales significa que atraviesan la membrana interna de la mitocondria, y alguna periférica, por ejemplo esta, si se dan cuenta, esta nada más está como en una cara de la membrana y no la atraviesa por completo. Esta sí la atraviesa, esta también, esta no. Entonces, eventualmente vamos a ver que el NAD reducido va a pasarle los electrones a este y luego a este y luego a este y luego así sucesivamente para que al final se forme ATP y el aceptor final sea el oxígeno. ¿Sale? Entonces, quizás no lo dije tan directamente, pero con lo que les acabo de decir, les acabo de mencionar. Lisbeth Villalobos, ¿en dónde se lleva a cabo la formación de ATP al reoxidar el NAD? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿En dónde se lleva a cabo la reoxidación del NAD reducido formado en el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿En la matriz mitocondrial segura? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, si tú me respondes así, pues yo te pongo 0 en el examen porque no es de la matriz mitocondrial. ¿En dónde te acabo de decir que están esos componentes que van a pasar los electrones del NAD reducido hasta el ATP? ¿En dónde se encuentran, chicos? La cadena respiratoria. Son los componentes de la cadena respiratoria. En la célula, ¿en dónde se encuentran? ¿En qué lugar? Dijo en la membrana de la mitocondria. En la membrana interna. Recuerdan ustedes que la mitocondria tiene dos membranas, una externa y una interna. Y bueno, voy a pasar estas diapositivas. Esta es la membrana interna en donde se lleva a cabo la cadena respiratoria o la reoxidación del NAD y del FAD. Como definición de la cadena respiratoria, muchachos, tenemos que es el conjunto de reacciones químicas que tienen como función, obviamente, reoxidar al NAD y al FAD. Al transportar sus hidrógenos y electrones mediante estos intermediarios para que esos electrones lleguen al oxígeno, que es el aceptor final. Entonces, ¿en dónde se lleva a cabo esta cadena respiratoria? En la membrana interna de la mitocondria. Membrana interna mitocondrial porque ahí están los intermediarios de la cadena respiratoria. ¿Todo bien? ¿Dónde se encuentran los componentes? Habíamos dicho, vean ustedes, ese es como un esquema, no es un balón de fútbol americano, es un esquema de la mitocondria, donde aquí en el exterior tenemos la membrana externa, y todo esto que ustedes han plegado aquí es la membrana interna. Aquí a lo largo y ancho de esta membrana interna vamos a tener todos los componentes de la cadena respiratoria. ¿Sale? Recuerden ustedes que la formación de ATP puede ser por pegarle un fosfato inorgánico al ADP y obviamente formamos ATP, o un pirofosfato al AMP, que generalmente lo que sucede en la reacción es ADP más fosfato inorgánico formamos ATP,
y que como el aceptor final de los de electrones es el oxígeno, a la formación de ATP de esta forma se conoce. Habíamos mencionado desde que les dimos los componentes de una célula, les habíamos mencionado la mitocondria, que la mitocondria era un organelo que habíamos mencionado que como dato curioso se creía que era un procariota que había hecho una simbiosis con la eucariota para poder darle energía a la eucariota, ¿no? Que la eucariota le daba pues la protección y todo, y la mitocondria le daba, como procariota, le daba energía. Pero ya habíamos mencionado por qué se tenía esa teoría, ¿no? Entonces, en la mitocondria se lleva a cabo el metabolismo oxidativo y se genera la mayor cantidad de energía a partir de una molécula oxidada, en este caso la glucosa, y se genera esta energía en mayor cantidad. Esa es una caricatura, dibujo de mitocondria, que en la parte externa tenemos la membrana externa y todo esto es la membrana interna. ¿Qué son estas bolitas amarillitas? Pues no es otra cosa más que este compuesto que se encarga de la formación de ATP. Ahorita vamos a ver. Me voy a llevar esto adelante. Entonces, vean ustedes, tenemos a la cadena respiratoria, les vamos a presentar a los componentes de la cadena respiratoria para poder explicar cómo es el proceso de los electrones. Tenemos a la membrana externa y tenemos a eso que se conoce entre membrana y membrana, se conoce como espacio intermembranal. Ajá. Que para nosotros sería, por ejemplo, esto que tengo aquí, esto que tengo aquí, esto que tengo aquí. Entre membrana y membrana pues hay un espacio inter, significa en medio de, intermembranal, en medio de las dos membranas. Y la membrana interna pues tiene los componentes de la cadena respiratoria y acá de este lado, haciendo la analogía, pues es mi matriz mitocondrial. Ya les había dicho que los componentes de la cadena respiratoria son proteínas transmembranales que atraviesan la membrana y solamente esta es solamente esta proteína que forma parte de la cadena respiratoria no atraviesa la membrana, es una proteína periférica. Entonces, ¿cómo se llaman esos componentes de la cadena respiratoria? Los actores principales, ya saben que en una obra de teatro tenemos los actores principales, los actores secundarios, o aquellos que nunca salen, pero que son causantes de los efectos secundarios, ¿no? El primer actor de la cadena respiratoria lo conocemos como complejo 1 o llamado NAD deshidrogenasa. Lo podemos encontrar así en la bibliografía. Como complejo 1, pues sabemos que se llama así, pero con el nombre de NAD deshidrogenasa, pues nos da una idea de lo que se encarga esa proteína. Al segundo actor lo conocemos como complejo 2. ¿Alguien de ustedes, bueno, tal vez no tienen idea de quién sería, pero les adelanto? ¿Se acuerdan que les habíamos mencionado que las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, todas las enzimas estaban en la matriz mitocondrial, excepto una, la SDH, que se encarga de convertir el succinato a fumarato y que tiene como cofactor al FAT. Bueno, pues esa enzima SDH o succinato deshidrogenasa, pues es precisamente una enzima que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria y que es también nombrada complejo 2 de la cadena respiratoria. Entonces es esta succinato deshidrogenasa o SDH, este complejo 2. Al complejo 3 es otra proteína transmembranal conocida como citocromo BC1. Recordando que los citocromos pues no es otra cosa más que proteínas que en su interior o en el centro de esas proteínas pues tienen grupos hemo, de tal manera que estos grupos hemo les permite la transferencia de electrones como citocromos. Complejo 4
también denominado citocromo C oxidasa. Y finalmente tenemos a los que participan en la cadena respiratoria, pues esos son los actores principales. Todos estos ayudan a reoxidar al NAD y al FAT, y esta reoxidación participa o ayuda para que esta enzima o este complejo forme al ATP. Ese complejo 5 se conoce con el nombre de ATP sintasa. En esa enzima ATP sintasa se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, es decir, la formación de ATP cuando el aceptor final de electrones es el oxígeno. Vean ustedes que no podemos formar ATP si los electrones del NAD y del FAT no son transportados al oxígeno. Por eso siempre se dice que la fosforilación oxidativa está acoplada a la cadena respiratoria. Cuando ustedes vayan a un libro, pues siempre van a encontrar esa situación que está acoplada, ¿sí? Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa está acoplada. Esta enzima no puede formar ATP si no se transportan los electrones del NAD y del FAT a través de estos complejos al oxígeno. Bueno, ya están los actores ahí, muchachos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, vamos a continuar. Esto que ven ustedes aquí en rojito y en moradito, esta bolita y esta bolita, pues digamos que son los actores secundarios en una obra de teatro, o aquellos que pues no tienen un papel protagónico, ¿no? Pero que sin su trabajo no van a servir para, o sin su trabajo no se llevaría a cabo correctamente la reacción. Vamos a ver cómo funciona el asunto. Vean ustedes. El NAD, que es una coenzima, pues dijimos que se está reduciendo en el ciclo de Krebs o en la formación de acetilcoenzima A. Entonces ese NAD, esos 10 NAD que se están produciendo a partir de una molécula de glucosa, pues se tienen que reoxidar. Esa reoxidación pues, se lleva a cabo en este complejo 1 llamado NAD deshidrogenasa. Vean ustedes que se está reoxidando. Y aquí en este caso nadie, absolutamente nadie se va a llevar esos hidrógenos. ¿Qué le va a pasar mejor a esta molécula? Se van a llevar los electrones. Entonces, este NAD reducido se va a reoxidar y este complejo deshidrogenasa va a captar 2 electrones de este NAD para reoxidar este NAD. Entonces, el complejo 1 o NAD deshidrogenasa lo que hace es reoxidar al NAD. Capta esos 2 electrones, el NAD deshidrogenasa, e inmediatamente una vez que captó esos 2 electrones, los va a pasar a este actor secundario llamado ubiquinona. Este circulito rojo es una proteína que se llama ubiquinona. ¿Vamos bien? Sí. Entonces vean ustedes cómo ahí se hizo esa imagen y pues ya se pasaron esos 2 electrones. Ahora, al momento de quitarle esos 2 electrones, ese complejo 1 al NAD y reoxidarlo, en la matriz mitocondrial, pues hay un montón de sustancias, hay un montón de compuestos, y entre esos compuestos y sustancias que hay en la matriz mitocondrial, tenemos protones. Estos son protones. Esos protones que están en la matriz mitocondrial, cuando el complejo 1 le pasa los 2 electrones a la ubiquinona, automáticamente por ser una proteína transmembranal, es decir, que atraviesa toda la membrana, trasloca o pasa de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Entonces, esos electrones se pasan al espacio intermembranal. Perdón, los electrones, no, los protones. Ajá. Ahora, esos electrones que tiene la ubiquinona los va a pasar al complejo 3. Esa ubiquinona, que es este circulito rojito, pues obviamente no se puede quedar con esos electrones. El aceptor final es el oxígeno. Y esos electrones se va a pasar al complejo 3. Ahí va, el complejo 3.
Pregunta de examen. ¿Alguien tiene idea por qué no se los pasa al complejo 2? Alguien que tenga una idea, una noción, un pensamiento, una luz del por qué no se lo pasa al complejo 2. ¿No sería porque no es intermembranal? Porque no es intermembranal. Aquí se llama transmembranal, no intermembranal, transmembranal. Trans atravesar, atravesar. No es por eso. Por las cargas que puede llegar a tener el succinato. Por las cargas que pudiera, algo relacionado, que algo raro tiene el succinato. ¿Qué será eso? Algo raro que tiene el succinato. Va por ahí del succinato, algo tiene el succinato. ¿Por qué será que tiene el succinato de tal manera que el NAT no le pueda, la ubiquinona no le pueda pasar esos 2 electrones? Pero sí, esos 2 electrones. ¿Por qué será? También es porque se lleva en otro punto, bueno, la transformación del succinato a fumarato se lleva en otra parte de la membrana, ¿no? A ver, Diego, ¿y qué relación hay eso con lo que les estoy platicando? Algo, por ahí van, por ahí les están dando luz, pero ¿qué será? ¿Qué es el complejo 2, muchachos? ¿Qué es el complejo 2? Les acabo de decir qué es el complejo 2. Alberto. Succinato deshidrogenasa. Es una enzima llamado succinato deshidrogenasa. Si yo tengo NAT reducido que quiero reoxidar, la succinato deshidrogenasa, ¿en dónde participa, muchachos? En la cadena respiratoria. ¿Y en dónde más? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que les habíamos mencionado que la SDH tenía en su estructura el FAT como cofactor? Y el FAT como cofactor, pues es un grupo prostético que está unido covalentemente a la SDH. Y si lógicamente yo tengo NAT reducido que necesito reoxidar, pues lógicamente aquí hay FAT. Entonces, obviamente, yo no el complejo 1 no le puede pasar los electrones a esta SDH porque tiene FAT reducido. Entonces, lógicamente, no le puede pasar los electrones aquí. Se los va a pasar por evolución, así se hizo que la ubiquinona se los pase al complejo 3. ¿De acuerdo? Entonces, la ubiquinona le pasa de esos 2 electrones al complejo número 3, llamado citocromo BC1. Le pasa esos 2 electrones y luego ese complejo 3 o BC1 o citocromo BC1 le va a pasar esos 2 electrones a este segundo actor, por así llamarlo, denominado citocromo C. Ajá. Entonces, citocromo BC1 le pasa esos 2 electrones a esta de circulito morado que se conoce como citocromo C. Ahí va, esos electrones. Este ya puede regresar a que le vuelvan a pasar electrones, no hay problema. Cuando este citocromo BC1 complejo 3 le pasa los 2 electrones al citocromo C, también tiene la propiedad de pasar protones del espacio de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. ¿Cuántos pasa? Vean aquí, tenemos 4 protones que se van a pasar una vez que el complejo 3 le da los 2 electrones a este compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento llevamos 8 protones. Ahora, este citocromo C le va a pasar los electrones a este complejo número 4 llamado citocromo C oxidasa. Ajá. Ahí va, le pasa esos 2 electrones. Esos 2 electrones le pasa a este citocromo C oxidasa. Y finalmente, ese citocromo C oxidasa le pasa esos 2 electrones ¿a quién? Al oxígeno. ¿Qué oxígeno? Pues lógicamente en personas, no, en seres o en organismos aerobios, pues hay oxígeno en sus células, hay oxígeno en su sistema.
Y lógicamente en la mitocondria pues hay oxígeno. Entonces, el aceptor final de esos dos electrones pues es el oxígeno y se forma agua. Ajá, estamos formando agua. Entonces, de esta manera se pasan los electrones hasta el aceptor final del oxígeno. Cuando el citocromo se oxidasa, le pasa los electrones al oxígeno, se pasan solamente 2 protones del espacio o de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y finalmente 9 y finalmente ahí va el 10º. ¿Sí? Ahí van 10 protones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Vean ustedes dirán, bueno, ¿y esos protones qué? ¿Para qué me sirven? ¿Por qué estoy pasando esos protones? ¿Y en qué momento estoy formando ATP? Si se supone que la reoxidación del NAD y el FAD es formar ATP. En este momento, cuando tenemos esa gran cantidad de protones entre las dos membranas, pues se menciona que hay una gran cantidad de protones en el espacio intermembranal. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchos protones en un lugar, muchachos? ¿Qué le pasa al pH? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Va a disminuir. Entonces, esa gran cantidad de protones hace que se modifique el pH, que haya un cambio, pues, originalmente había una cantidad específica y ahora aumentamos, pues obviamente cambia el pH, y entonces se genera un gradiente electroquímico. ¿Por qué? Pues porque estoy aumentando el pH, disminuyendo, perdón, el pH aquí en comparación de acá, entonces por eso se dice que hay un gradiente electroquímico. Bueno, esos protones que se tiene aquí, pues obviamente la célula lo que hace es regenerar el equilibrio, ¿no? O restablecerlo, regresar esos protones al lugar donde estaban. Pero esos protones no van a regresar por donde entraron, pues, ¿qué chiste tendría, no? Pues, regrésate por donde viniste, pues no tiene lógica. Lo que hace la célula evolutivamente es que esos protones no van a regresar por donde vinieron, van a regresar a través de este complejo 5 llamado ATP sintasa. Ese ATP sintasa dijimos que era la enzima que se encargaba de formar ATP. Entonces, ¿por qué queremos pasar protones de aquí para acá, regenerar el equilibrio y formar ATP? Vean ustedes que esta ATP sintasa tiene una estructura como de una turbina, muchachos. Vean ustedes cómo está diseñada. Luego lo biológico y lo mecánico está muy relacionado. Entonces, vean ustedes, ahí se pasan los protones a través de esa ATP sintasa. Tal vez ya me tardé, voy a hacerlo más rápido. Entonces, todos los protones se regresan, se restablece el equilibrio y se regresan aquí. ¿Cuál era la ventaja? Que se pasen por aquí y no por donde vinieron. Vean ustedes. Bueno, aquí antes de ver la imagen dice el flujo de protones provee la energía para formar ATP. Generalmente por cada NAT reoxidado, espérame tantito, chiquita, con mucho cuidado, mi amor. Reoxidado, se va a generar 2.5 moléculas de ATP al transferir los protones del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial. Lógicamente, 2.5 moléculas pues, no podrían existir. Aquí es la única vez que vamos a promediar, ¿no? Ese es un promedio o es una generalidad de que por cada molécula de NAT reoxidado se van a generar 3 moléculas de ATP. Entonces les decía yo que esta enzima funciona como una turbina. Me voy a adelantar, ustedes recordarán cómo es la función de una turbina en una hidroeléctrica. Entra el flujo de agua. Ese flujo de agua hace que gire una turbina y que esa turbina pues esté generando electricidad, ¿no? En una hidroeléctrica. Bueno, pues así más o menos como funciona esa turbina en una hidroeléctrica, así más o menos funciona la ATP sintasa. Esa es una mitocondria. Este es el interior de una mitocondria. ¿Para qué sirve todo eso? Bueno, ahorita lo van a ver, ¿no?
Las características de la mitocondria, bla, bla. Vean ustedes, obviamente aquí lo pasamos muy rápido porque no tiene caso entretenernos en hablar qué es cada cosa. Las características de la mitocondria de manera, en la forma interior. Yo lo que quiero que vean esto, vean ustedes. Me voy a poner pausa. Esto para nosotros es la membrana donde se lleva a cabo la síntesis de ATP. Van a ver ustedes, vean ustedes que aquí se está generando una gran cantidad de ATP y que esas son las enzimas ATP sintasa. Ajá. Vean, esa cosita que se está produciendo como lucecitas. A ver, déjenme ponerle. Miren, esto que es lucecitas, 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 si lo alcanzan a ver, es pegarle el fosfato al ADP, o sea, formar ATP. Vean ustedes, todo esto amarillito son los protones. Y esta lucecita, vean ustedes, aquí está el flujo, eso es el flujo de protones. Este es la ATP sintasa. ¿Sí ven que parece un rotor, un motor, un motor? Ese es ADP, sale como ATP, ven ustedes, sale como ATP. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la energía que hace que se forme ese ATP? Pues precisamente ese flujo de protones. ¿Cómo se lleva a cabo ese flujo de protones? Ya hoy en día se ha hecho muchos estudios de esa ATP sintasa, en donde se ve cómo, déjenme, miren, vean ustedes. ATP synthase is a molecular. Voy a quitar el audio para que no nos estorbe y no nos fastidie. Esto sería el esquema de la ATP sintasa del complejo 5. Esto sería la bicapa lipídica de la membrana interna de la mitocondria. Aquí sería la matriz mitocondrial y aquí sería el espacio intermembranal. Ese espacio intermembranal, pues obviamente todas estas cositas amarillitas, pues son los protones que se están pasando a este lugar cuando se está reoxidando el NAT. Vean ustedes que esta les había dicho yo que funciona como una turbina, como un motor. Está girando y cuando ven ustedes que hay esa, a ver, déjenme, si se dieron cuenta aquí entraron dos moléculas que están ejemplificando al ADP y a un fosfato inorgánico para que se pegue ese fosfato y se forme ATP. Ahí va a brillar ahorita, ya brilló y así va entrando, ¿no? ¿Cómo es esa rotación o por cómo funciona? Se ha estudiado ya la ATP sintasa que tiene ese motor, tiene un cilindro, por así decirlo, o un lugar donde entran esos protones, giran y salen por acá. Entonces, a la hora de entrar, hace girar a esa molécula por interacciones electrostáticas y demás. Entonces los protones entran, aquí los protones, hace girar el motor, gira y salen por acá. Ahorita van a salir van a ver la salida, ¿no? Y entonces por acá salen los protones. Ajá. Canal de salida. Entonces de esta manera se están regresando los protones del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial. Y les vuelvo a repetir que esa caricatura que ustedes ven ya se ha comprobado cómo funciona, ¿no? Ya se ha comprobado cómo se lleva a cabo. Estas pues engranes o esos compuestos para poder formar el ATP. Ahí ya. F1, F2 y todo, vean ustedes ADP más fosfato inorgánico, ADP más fosfato inorgánico, y ese flujo de protones forma ATP. Ya se sabe la secuencia, muchachos, o sea, esta imagen que nosotros le estamos poniendo, no crean que es algo que nos estamos inventando o algo que apenas están probando o algo que se imaginan que así pasa. No, ya se ha comprobado que así funciona, ya se ha comprobado que así se lleva a cabo. Y así se ha estudiado ya la ATP sintasa, la secuencia de aminoácidos y todo de cómo funciona esta situación. Entonces, ¿sí quedó claro cómo se forma el ATP a partir de esa reoxidación, muchachos? Está increíble, dice Alberto. Pues sí, al final de cuentas para nosotros, pues sí. Ok, ahora vamos a ver, ya vimos la reoxidación del NAT, la formación de ATP con esta reoxidación del NAT. Ahora vamos a ver la reoxidación del FAT para formar ATP. Esa reoxidación del FAT, pues obviamente tiene que iniciar en el complejo 2 porque el FAT
es el grupo prostético que está pegado covalentemente a la SDH, al complejo 2. Entonces, el FAT que está unido covalentemente a la SDH está reducido y le pasa esos electrones a la SDH y de igual manera esos electrones van a pasarse a la ubiquinona. Cuando esos electrones pasan a la ubiquinona, pues ese FAT se oxida. Esa ubiquinona de igual manera le va a llevar los electrones al complejo 3. Vean ustedes que como este SDH no es transmembranal, pues lógicamente aquí no estamos pasando protones. Y de aquí en adelante sucede exactamente lo mismo que sucede con el NAT. Esa ubiquinona le pasa los electrones al complejo 3. El complejo 3 toma los electrones y se los pasa a esta citocromo C. Ese citocromo C los agarra y al momento de pasarle este citocromo o complejo 3 al citocromo C, pasa 4 protones. Pasa de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal y esos 2 electrones se los pasa después al citocromo o al complejo 4 llamado citocromo C oxidasa y finalmente ese citocromo C oxidasa los toma y se los va a pasar al oxígeno como aceptor final de esos electrones para formar agua. Cuando el citocromo C oxidasa le da los electrones al oxígeno, transloca o pasa de la matriz al espacio intermembranal solamente 2 protones y vean ustedes que aquí tengo 4 protones menos que con el NAT. Por eso el NAT me da un rendimiento neto de 3 ATPs y el FAT a la hora de reaccionarse me da un rendimiento neto de solamente 2 ATPs. ¿Sale? Entonces, de igual manera se genera el gradiente electroquímico y se ha analizado que por cada FAT reoxidado, pues se va a formar 2 ATPs. ¿De acuerdo? Entonces, de ADP más fosfato inorgánico se forman 2 ATPs. Esta es otra estructura de la ATP sintasa, vean ustedes, pero al final de cuentas es lo mismo. En la bicapa hay un rotor, entra ADP, entra fosfato inorgánico y se forma ATP. ¿Qué más? Mitocondria, estos hilos pues serían mira, vean esto es muy importante. Todas estas pues es la bicapa, esos son los lípidos, las cabezas de los lípidos, pero a mí lo que quiero que vean, algo muy importante, estos serían los protones que se están pasando aquí, los pasan como si nada, pero ustedes saben que son a través de los componentes. Esos son los protones que se están pasando a través de los componentes de la cadena respiratoria. Y lo que quiero que vean algo muy importante, ATP sintasa, pues lógicamente no es una, son muchas enzimas que están en la membrana interna de la mitocondria. Por eso les decía que la reoxidación de un NAT pues nos da menos 55,000 calorías, pero no nada más es un NAT el que se está reoxidando, son muchos NAT. Y de igual manera es muchas moléculas, muchas enzimas que están participando en la formación de ATP. Entonces, si nosotros hacemos un conteo, vean ustedes cuántas ATP sintasas tenemos en una mitocondria. Cuando hagamos una adelantada, ahí está la secuencia. Bueno, pues ya lo vimos de cómo gira, cómo se forma. Vean esto. Vean la cantidad, esa es una imagen. Todas esas bolitas son los protones que van a regresar a través de esas ATP sintasas. Y yo lo que quiero que vean es la cantidad enorme que hay de ATP sintasas, es decir, la gran cantidad de ATPs que una mitocondria nos puede proporcionar. Ajá. Bueno, chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, pero Ok, si vamos bien, entonces quiero que me pongan... A ver. ¿Por qué le puse black y no, es que a mí me gusta más así? Ahí está. Si sí es cierto, quiero que me pongan a partir de una glucosa, ¿cuántos ATPs rendimiento neto ya una vez que se reoxidó y el NAD y el FAT tengo? Que me hagan la cuentecita, que me hagan la cuenta, mira, aquí en glicólisis tanto, en
en NAT, en ciclo de Krebs se forman tantos, entonces a la reoxidación es tanto. Y así quiero que me digan cuántos ATPs rendimiento total tengo. Es más, voy a poner la diapositiva, creo que aquí no me salen las diapositivas. No sé si ustedes ven. Aquí miren, voy a poner esto. Se me forma a partir de una glucosa utilizando esta ATP sintasa, que todo este NAD se reoxide. Pues en un principio, se había dicho que eran 4, pero creo que ahorita ya va a cambiar. Bueno, supongo que ya va a cambiar. Obviamente yo les dije 4 hasta el ciclo de Krebs. Ahora ya vimos todo esto, entonces lógicamente tiene que cambiar. ¿4? A ver, por cada molécula de NAD que se está reoxidando, nos va a dar 3 ATPs. Por cada molécula de FAT que se está reoxidando, nos va a dar 2 ATPs. De manera general. A mí me salió más o menos que 42 ATPs. 42 ATPs. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo no estoy seguro si son 40 o 42. Ahorita vemos algo más. Chicos. 38. Pero quiero que me digan por qué. Porque ven ustedes, en un círculo azul puse los NAT que se me están produciendo, ¿sí? Y en el círculo amarillo puse los FAT y en el círculo rojo y unas letras bien feas puse, y ya se me bloqueó el asunto, puse el ATP o GT, ¿de acuerdo? No, pues ya esto ya me murió. Miren ustedes, por cada molécula de glucosa dijimos que se formaban 10, ¿cuántos NAT dijimos? 10. 10. Entonces, si cada uno de los, a ver, déjenme, ay, es que ya me trabé. 10 NAT. ¿Cuántos FAT dijimos que se formaban, muchachos? Por cada molécula de glucosa. 2. 2. ¿Y cuántos ATPs dijimos que se me formaban? Digo, y obviamente un FAT me da 2 ATPs. ¿Y cuántos ATPs se me formaban? Sí quiero aceptar a una de sus compañeras que me está pidiendo. Ahí está. 2. Por eso les digo que me digan cuántos ATPs. O sea, ya netos, yo digo que son 38. Sí, neto. ¿Cuánto? 38. 38. ¿Sí están todos de acuerdo? Es que déjenme ver para que a todo el mundo le quede claro esto de... Según yo tenía una diapositiva. Para ti. Creo que aquí me- entonces, espérenme. Déjenme ver. Recuento de energía. Recuento de energía.
Vean ustedes que de la glucosa, todo esto que vimos de la glicólisis, vean ustedes, aquí se genera aquí una ATP, aquí una ATP, pero aquí dijimos que el NAT por cada gliceraldehído son 2, más bien, por cada gliceraldehído es un NAT y 2 ATPs. Entonces, el rendimiento total de la glucosa para la glicólisis es 2 piruvatos, pero 2 ATPs, aquí 1, aquí 2, serían 4, pero como aquí gasto y aquí gasto, por eso el rendimiento neto son 2 ATPs. 2 NAT reducidos, 1 por cada gliceraldehído. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, el piruvato dijimos que entra a acetilcoenzima A y por cada molécula de piruvato se me genera 2 NAT reducidos. Entonces, ahí están los 2 NAT reducidos. Y dijimos que por cada acetilcoenzima A se me forman en el ciclo de Krebs 3 NAT, un FAT y un GTP. Ajá. Entonces serían por cada molécula de acetilcoenzima, o más bien por estas 2 moléculas de acetilcoenzima A, 6 NAT reducidos, 2 FAT reducidos y 2 GTPs. Entonces, en total serían 10 NAT reducidos, 2 FAT reducidos, 2 GTPs y 2 ATPs. Entonces, si yo reoxido el NAD y el FAT, pues obviamente ¿cuánto ATP obtengo? Si las matemáticas no me fallan, son 38 ATPs. ¿Sí o no, chicos? Copien esto para que no les cause, mientras mi hija les pasa las diapositivas. Las diapositivas, ahí está. 38. Alguien me había preguntado, no alcancé a escuchar la pregunta porque se cortó las esas. Sí, que si ya los 38 ATP eran contemplando los dos piruvatos de una glucosa. Los 38 ATPs es a partir de una glucosa. Obviamente esa glucosa se tiene que convertir a piruvato, ese piruvato a acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima a los NAD y FAT correspondientes. Ajá. Ah, ok, va, gracias. De nada. ¿Sí les quedó claro, muchachos, esto del conteo de ATPs? ¿Quieres fresas, no? Ahorita te damos fresas. No sé dónde los voy a sacar, pero ahorita te las doy. ¿Sí quedó claro, muchachos? Hasta aquí, hasta este momento, terminamos todo lo que relaciona al tercer parcial. ¿Quieren que empecemos con los temas del cuarto parcial? ¿O les dejamos un ratito que lo procesen, lo mediten? Déjeme meditarlo con la almohada, profesora. Tengo mucho miedo. Yo les digo, ¿cuántos ATPs nos da la célula a partir de la acetilcoenzima A? ¿Cuántos serían, muchachos? Si yo les digo, ¿cuántos ATPs se generan a partir de una acetilcoenzima A? 2. Ay, quien dijo 2, yo lo voy a colgar. 34. Yo lo vuelvo a colgar al siguiente que me contestó. Analicen la pregunta, muchachos, y analicen lo que les estoy preguntando. Acetilcoenzima A, ¿a dónde se meten? Ok. ¿A dónde se va el acetilcoenzima A para obtener ATP, muchachos? ¿Qué se genera? ¿A partir de acetilcoenzima A? ¿A dónde entra? ¿A qué ruta metabólica entra? Al ciclo de Krebs. Ok, ¿qué se genera? ¿Qué se genera, muchachos? A partir de acetilcoenzima A, ¿qué se genera en el ciclo de Krebs? Bueno, se genera obviamente 3 NAT reducidos, un FAT reducido y un GTP. Si yo reoxido este NAT y este FAT, haciendo la analogía o haciendo los cálculos, voy a obtener absolutamente 12 ATPs. ¿Sí ven la pregunta de a partir de dónde tienen que analizar para ver de dónde obtienen ATPs? Por ejemplo, aquí, del gliceraldehído 3-fosfato. Y dicen, ¿y ese de dónde lo he visto? Pues lo han visto en la glicólisis. De la glicólisis, ese gliceraldehído 3-fosfato, llévenlo hasta CO2 y agua y reoxidan el NAD y el FAT y díganme cuántos ATPs, muchachos. 40. 5.
Unos dicen 40, otros dicen 5. Pues 5 por lo pronto no puede ser, ¿no? Porque el gliceraldehído se convierte en piruvato, me da 2 ATPs y un NAT con esa conversión. Luego el piruvato entra al ciclo de Krebs, convirtiéndose en acetilcoenzima A. Y esa los gatitos, mi amor. Y esa acetilcoenzima A se vuelve 3 NAT, un FAT y un GTP. Entonces, haciendo un conteo, ¿cuánto ATP me genera un gliceraldehído? Mi amor, no te vayas a caer. Nairobi. No, no hay 20. Pues obviamente haciendo los cálculos, 20 ATPs. Si se dan cuenta, muchachos, que cómo deben de analizar que aparte, espérame, mi amor, yo te digo, espérame, no, ya te preguntarles cuánto ATP generamos a partir de una molécula. Por ejemplo, yo les voy a dejar de tarea que me digan cuánto ATP obtengo a partir de la fructosa, de una molécula de fructosa que obtengamos en un rico jugo de naranja, por ejemplo, la fructosa. Hasta aquí, muchachos, vuelvo a repetir que son sus hasta aquí son sus datos para el tercer parcial. ¿Quieren que empecemos con el cuarto parcial? No. No.